Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyabadi Pasatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre el siempre trascendental Srimad Bhagavatam. Estamos en un punto muy maravilloso, aunque el Srimad Bhagavatam es maravilloso en todo sentido. Este punto es muy sustancioso, porque nos está revelando a través del ejemplo de los Pándavas cuál es el único camino que nos puede conducir de modo permanente a casa. ¿Cuál es el único camino que nos puede establecer de modo permanente en el estado de perfecta conciencia de Krishna? Y es el camino de el servicio devocional completo, absoluto, permanente, reforzado por el conocimiento adecuado. Ese es el sendero. Y ese servicio devocional, aunque es un mismo sentimiento, se puede realizar de varias maneras. Y sobre eso está la cuestión. Los Pándavas, al reconocer la situación degradante, progresiva de la sociedad y de sus propios lugares de residencia, decidieron que había llegado el tiempo de dejar todas las cosas bien establecidas en su lugar, o sea, sus deberes, y prepararse interna y externamente para entregarse por completo o absorberse por completo en el recordar del Señor Supremo hasta que la muerte llegara. El último texto leído fue el siguiente. Así pues, mediante la conciencia pura, producto del recuerdo devocional constante, ellos llegaron al cielo espiritual, el cual está regido por el Señor en la forma de Narayana Supremo. Esto lo logran únicamente aquellos que, sin desviación, meditan en el único Señor Supremo. A esta morada del Señor Krishna, conocida como Goloka Vrindavan, no pueden llegar las personas que estén absortas en la concepción material de la existencia. Pero los Pándavas, estando completamente limpios de toda contaminación material, llegaron a esa morada en sus propios cuerpos. Y indicamos el punto de cómo la recordación perfecta, la recordación pura del Señor Supremo tiene la capacidad indescriptible, no se puede calcular su alcance, o sea, la capacidad de ir purificando la conciencia y además de eso de conducir a la entidad viviente de vuelta a la morada del Señor. Recordar al Señor Supremo, recordar las cuestiones relacionadas directamente al Señor Supremo y sus devotos puros es una de las formas de servicio devocional. Los Acharya o grandes maestros santos explican en la escritura o describen en la escritura que hay básicamente 9 formas generales de servicio devocional o 9 formas o modalidades por las cuales se manifiesta el servicio devocional al Señor. El escuchar sobre el Señor, este escuchar va en todas las cuestiones que tienen que ver con el Señor. Por supuesto, este escuchar es cuestiones que sean autorizadas, o sea, que sean ciertas, que no sean obras de fantasía.
y escucharla de labios autorizados también. Otra de las formas es el recordar aquello que se ha escuchado, recordarlo una y otra vez, o sea, el traer una y otra vez a la memoria lo escuchado, o decir, llevar nuestra atención de nuevo a un plano específico que está saturado de recuerdo del Señor. Otra de las formas es glorificar, o sea, repetir, hablar, cantar, ¿verdad? Glorificar, escribir sobre lo escuchado y lo recordado. Otra de las formas es elevar oraciones al Señor, o sea, orar al Señor, dedicarle un cierto tipo de conversación personal con el Señor. Otra de las formas es servirle o ofrecer servicio a la forma simbólica del Señor en el templo. Aquella forma que haya sido aceptada sinceramente como una representación fiel del Señor y con la cual se establezca una relación como tal, o sea, como representación fiel del Señor, y nos sirva o sirva al practicante para un poco agilizar su despertar de conciencia de Dios. Pues entrenarse en ofrecer cierto tipo de servicios, ciertos protocolos con esta forma, al igual que un niño o una niña se entrena como madre mientras cuida a su muñeca. Ella todavía no es madre, pero se va entrenando. Al igual, el servicio a la forma simbólica del Señor en un inicio de la etapa del servicio devocional va entrenando al practicante en lo que es el futuro servicio devocional en el plano espiritual, porque el practicante se va poniendo en función diaria del Señor, muy cuidadoso, sigue una serie de protocolos y pasos que van despertando en él la actitud de servicio devocional. Servir a los pies del Señor, ofrecerle servicio con una actitud de sirviente fiel, es otra de las formas. Asumir una actitud de amigo, desarrollar un sentimiento de amigo, es otra forma de servicio devocional. Entregarlo todo al servicio del Señor es otra forma de servicio devocional. Cualquiera de los procesos de servicio devocional, básicamente servicio devocional, significa dirigir las actividades de nuestra palabra, nuestra mente, nuestro cuerpo, dirigir nuestras actitudes, dirigir nuestras supuestas cualidades o nuestras supuestas posesiones hacia el agrado del Señor. Básicamente eso es servir. Servir es eso, agradar, contribuir al agrado de alguien a través de determinada actividad, por supuesto, que le resulte favorable a ese alguien. También servicio devocional incluye hacer eso desde la base del amor. No hacerlo por interés, no hacerlo por esto, no hacerlo por aquello, sino que llega un momento en que simplemente surja como tendencia amorosa hacia esa persona. Claro que para llegar allí hay todo un proceso, no se comienza así. Ese amor puro es la perfección del servicio devocional, así como la perfección del proceso de purificación de la criatura y del proceso de restablecimiento en la presencia de Dios. Pero es lo que se espera, es lo que se busca, es lo que anhela el devoto genuino del Señor. Entonces los pandas arreglaron todo de manera tan buena que pudieran dedicarse con determinación al recordar constantemente al Señor. Aquí hay un detalle, esos lo pudieron hacer en una etapa de madurez. Nadie puede decir o nadie debe decir, bueno, por un arranque de fanatismo, un arranque de emoción, bueno, yo voy a dejar todos mis deberes, todas las cuestiones, y hogares y familias y todo, voy a vestirme como los pandas, así de una ropa toda abandonada, voy a quedarme en silencio, no voy a tratar de conversar con nadie, voy a vagar por ahí. Y entonces yo voy a asumir esa actitud tan elevada y voy a dedicarme, así tendré tiempo para pensar en el Señor. Esa actitud es muy infantil y tonta,
porque esa persona en verdad se está haciendo una propuesta, pero esa propuesta no es natural. No viene de un resultado natural de purificación, sino que viene de un arranque de emoción, de imitación mística de la actitud de grandes santos del Señor. Y lo único que va a traer es fracaso rotundo y va a traer sufrimiento. Porque esa persona todavía no está completamente desapegada y quizás ni mínimamente desapegada de la concepción materialista de la existencia, por tanto no está desapegada de su cuerpo ni de la mente material. Y cuando las cuestiones del aislamiento, las cuestiones del no tener morada, del no tener casi vestuario, del no tener alimento asegurado, cuando las cuestiones de los maltratos, de las palabras de otras personas que vengan a ser un poco cruda con ella, cuando el frío del invierno o el calor del verano, cuando esas cuestiones empiecen a golpear su existencia diaria, entonces internamente su mente va a salir corriendo hacia el recuerdo y el deseo de las viejas posesiones. O va a quedarse enrollada en su lamentable condición: ay que sed tengo, ay que hambre tengo, ay que esto tengo, ay que aquello tengo. Y eso le va a impedir el servicio devocional. No es que esas cuestiones impiden el servicio devocional, se lo impiden a alguien que no está situado perfectamente en él. Porque, por ejemplo, alguien que está ya completamente absorto en el Señor, entonces todas esas condiciones que puedan presentarse en su vida, si es que se presentan, las ve como una gran oportunidad para reforzar más su absorción y abandono en el Señor. Pero aquel que no está listo para eso, y sin embargo da ese paso apresuradamente o de manera ignorante, debe saber que lo que está haciendo, asumiendo o tomando una dirección en su camino desfavorable. Estos pasos van dándose solo en la vida. El practicante sabe a su debido tiempo cuando ya nada lo moviliza, nada lo atrae, nada lo ata, y sabe entonces, también guiado por el Señor, cuando debe dar un paso u otro paso. El señor Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, en su viaje por el sur de la India se encontró varias veces le pasó, pero bueno, hay una en específico en que un brahmana muy devoto le dijo: Señor, permíteme seguirte, permíteme tomar la orden de renunciante e ir contigo a todas partes, porque ya estoy harto de mi vida familiar que solo me trae estorbos. Pero el señor Chaitanya le dijo: no vuelvas a repetir ese tipo de cosas o ese tipo de palabras. Mira, más bien ocúpate en tratar de entender y comprender las órdenes que el señor Krishna da, tanto Bhagavad Gita como Srimad Bhagavatam. Trata de aplicarlas en lo posible en tu vida. Mantente cantando los santos nombres. Adoren a la deidad en familia de forma diaria. Y enseña en lo posible esta ciencia de servicio devocional a todas las personas del pueblo. Si haces eso, en la medida que te sea posible, con sinceridad y buena guía, entonces no habrá diferencia entre tomar la orden de sannyasa y mantenerte en la vida familiar, y desde tu vida familiar podrás alcanzar la perfección de la existencia, que es desarrollar amor puro por Dios. De eso comentábamos también en el encuentro o el intercambio anterior, o sea, del amanecer último, sobre Kali Yuga no es propicia para asumir la orden de renuncia. Algunos deben asumirla por una cuestión de expansión de doctrinas y cuestiones así, pero las cualidades predominantes en Kali Yuga hacen que la criatura, por lo general, no esté muy apta para introducirse en la renuncia esa externa. Por eso se aconseja entonces que vaya trabajando la criatura en su renuncia interna. ¿Qué es la verdadera renuncia? Establecerse en ese estado de comprensión de que todo pertenece al Señor, de que nada le pertenece a ella, de que ni siquiera sus identidades le pertenecen a ella, sino que ella es una porción espiritual completamente situada como parte, átomos chiquiticos del Señor, y por tanto cuya razón de existencia es dedicarse al maravilloso servicio del Señor. Cuando uno se establece paulatinamente en esa comprensión,
entonces la criatura se va estableciendo en una posición de renuncia perfecta. Y cuando desde esa convicción actúa, entonces su vida se convierte en una vida de servicio devocional. El texto número 49 dice lo siguiente: Vidura, vamos a recordar que Vidura es tío de los Pándavas, o sea, Vidura es hermano de Dhritarashtra, el rey ciego, y también Pandu, el padre de los Pándavas. Vidura fue el que se había ido hace tiempo de peregrinaje y había regresado de nuevo para iluminar a su hermano Dhritarashtra, y después había vuelto a ir. Entonces, aquí en este segmento se está narrando cómo es que los Pándavas fueron terminando sus vidas, de qué modo se fueron entregando, ¿verdad? Y ya hemos visto que los hermanos Pándavas, primero el rey Yudhishthira y después sus hermanos menores, tomaron el camino de la entrega en la recordación constante del Señor mediante el abandono de sus deberes progresivamente y peregrinando hacia el norte, o sea, hacia los Himalayas, en plena orden de renuncia y absortos en pensar en Krishna. Vidura, por su parte, dice: Vidura, mientras estaba de peregrinaje, dejó el cuerpo en Pravasha. Como estaba absorto en el Señor Krishna, él fue recibido por los ciudadanos de Pitri-loka, donde regresó a su puesto original. ¿Qué pasa con Vidura? Vidura, los Vedas cuentan que Vidura realmente era una personificación realmente de la perfecta entidad viviente, una de las 12 grandes almas directrices de la humanidad, la perfecta entidad viviente que está ocupando el papel o el puesto de Yamaraj o superintendente de la muerte o de la ley del karma. Hay una historia que hubo en un cierto juicio a una entidad viviente, hubo un detallito ahí muy mínimo que pareció injusto. Hubo una sentencia que pareció injusta a una determinada entidad viviente, y debido a eso, a ese pequeño detallito, entonces en ese momento el superintendente del juicio, en este caso Yamaraj, fue, por decirlo así, sancionado. Fue sancionado y debido a esa sanción tuvo que tomar aparición como un ser humano en la tierra durante una vida. Esa aparición y ese ser humano vino a ser Vidura. Y después, cuando cumplió su tiempo otra vez, por decirlo así, de sentencia, bueno, regresó a su puesto como Yamaraj. Una persona podría preguntar, ¿no? ¿Y cómo un devoto puro situado en un puesto así tan elevado como controlador del karma pudo haber cometido ese detallito que le llevó a una supuesta condena? Realmente no hubo ningún detallito, no había ninguna falta en esa alma pura. Pero cuando el Señor va a realizar alguna obra de teatro, cuando el Señor va a realizar alguna aparición, cuando el Señor va a realizar algún pasatiempo, entonces el Señor manda a reunir, hace una convocatoria, por decirlo así, de sus principales actores, sobre todo de aquellos que va a necesitar para ese pasatiempo específico, y reparte los personajes. Tú vas a ser de Yudhishthira, este va a ser de aquel, este va a ser del demonio que va a estar contra mí, tú vas a ser de repartir los personajes a esos primeros actores que son estrellas, son los asociados íntimos del Señor. Él manda a buscar a esos actores donde quiera que estén trabajando y los ocupa un momento en el nuevo papel y después los devuelve a su lugar. Entonces, para hacer esto y para que se vea de una forma coherente, el Señor que está en el corazón de todos, en cualquier plano de existencia, el Señor genera ciertas situaciones que den pie a que esa persona sea despedida por un momento del puesto en el que está para que quede libre y pueda ser colocada en el nuevo puesto transitorio que se le va a asignar. Traten de comprender eso, porque así es como funciona Dios. Por ejemplo, cuando los Kumara estaban
avanzando en su proceso de meditación, llegó un momento en que ellos tuvieron acceso al plano conocido como Vaikunta. Pero ellos todavía tenían una noción impersonalista del Señor Supremo. Y ellos iban, ¿no?, transitando y explorando. Cada vez que entraban en meditación, profundizaban cada vez más este plano tan hermoso. Y iban pasando de diferentes entradas. Pero cuando iban a cruzar la séptima entrada, vemos que dos guardias muy hermosos, los detuvieron y no los dejaron pasar. Y estos se enfurecieron, estos Kumaras, y maldijeron a esos guardias. El Señor apareció, etcétera, etcétera. Bueno, el fin es que estos dos guardias fueron maldecidos, entre comillas, porque realmente fue una bendición, a aparecer 3 veces en el planeta Tierra como personalidad demoníaca. Pero lo mismo pasa con estos guardias. Esas 3 veces que aparecieron como personalidad demoníaca en 3 vidas diferentes, fueron porque era necesario la presencia de grandes demonios, porque el Señor iba a aparecer en 3 momentos diferentes y necesitaba entonces unos, por decirlo así, unos oponentes de altura, no un demonio cualquiera. Entonces para eso se convocó a esas grandes almas, asumieron ese papel de grandes demonios. Claro, no es que ellos eran los demonios. Ellos decían, no, yo estoy fingiendo que soy demonio, no. Yoga Maya, o la potencia espiritual del Señor, cubre la identidad real de esas grandes almas, les hace olvidarse quién son en verdad, entonces las ocupa en el nuevo personaje. Claro, este nuevo personaje está en relación directa con el pasatiempo del Señor. Para que ellos de verdad se sientan demonios, de verdad odien al Señor, de verdad se opongan a Él, de verdad pelearan contra Él para que fuera creíble toda la cuestión. O sea, quiere decir que si uno toma en cuenta eso, uno se puede dar cuenta que fue el propio Señor, fue la influencia del propio Señor quien hizo que estos dos guardias tan elevados detuvieran a los Kumaras, que eran grandes almas. Porque esos dos guardias tan elevados, era imposible que no pudieran reconocer a los Kumaras como grandes devotos. Entonces, ¿por qué los confundieron? ¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué no los dejaron pasar a ver al Señor? Porque el Señor mismo preparó esa confusión para tener después una justificación, porque sabían que los Kumaras se iban a quejar, sabía que iba a merecer un castigo, y eso iba a ser el pie perfecto, o el punto perfecto, o la justificación perfecta para ocupar a estas dos grandes almas en los nuevos roles que se estaban necesitando. El devoto, con el tiempo y la madurez y la misericordia del Señor, aprende a comprender que la mano del Señor, de una forma u otra, para él, o sea, para aquel que se ha abandonado al Señor, lo guía todo. Él ve la mano del Señor detrás de todo. Él ve al Señor en todo. En todo Él ve al Señor. Incluso en la muerte se dice que en la muerte Él ve al Señor. Él ve al Señor, que la muerte es el Señor disfrazado de muerte, y por tanto no le tiene miedo, al contrario, la alegra. Pero eso no es una cuestión teórica, eso no se puede fingir, eso no se puede adoptar. No, yo voy a ver al Señor en todo, no, yo veo al Señor en todo, no, eso es mentira, eso es falso. Eso es una condición que va surgiendo naturalmente en el practicante en la medida que va purificándose y que va estableciéndose adecuadamente en el servicio devocional genuino. Pero esa es la meta. Cuando la criatura llega a ver entonces al Señor en todo, eso se llama verdadero estado o perfecto estado de conciencia de Krishna, y se dice que esa criatura ya está situada en la morada del Señor. Porque si está viendo, si está sintiendo, si está contando con el Señor para todo, si está participando de intercambio amoroso constantemente con ese Señor a través de tantas maneras y manifestaciones así, y a la vez comprende que el Señor sigue intacto, sigue originalmente en su forma y en su morada, con su aspecto original, aparte de que se está manifestando a través de esto, de aquello, pero Él, el actor original, sigue en su morada. Entonces esa criatura ya está situada en el perfecto reino de Dios. Y ahí están los Pándavas.
Entonces Vidura sucedió eso, terminó su actuación y entonces fue restituido en su posición de Yamaraj. De hecho, esa gran alma que actuó como Vidura es la que todavía actualmente, según los Acharya, Vaishnavas y los grandes eruditos de los Vedas, se encuentra ocupando ese puesto de superintendente del karma, o sea, por decirlo así, es juez general. El texto 50 continúa diciendo: Draupadi también vio que su esposo, sin preocuparse por ella, se estaba yendo del hogar. Ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, o sea, de Krishna, la personalidad de Dios. Tanto ella como Subhadra se absorbieron en pensamientos acerca de Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos. Vamos a recordar que también ya habíamos hablado que la reina Kunti, al escuchar que Krishna había partido, ella se absorbió en recordaciones de Krishna y por tanto, como no podía peregrinar como los hombres, se quedó ocupada allí en la ciudad a esperar la muerte, pero pensando siempre en Krishna, cantando canciones, etcétera, etcétera. Ahora nos habla de dos mujeres más de los Pándavas, o sea, nos hablan de Draupadi y de Subhadra. Subhadra era hermana del señor Krishna y estaba casada con Arjuna, y Draupadi estaba casada con Yudhishthira. Entonces dice que cuando esas dos mujeres vieron que sus esposos, sin preocuparse por ellas, o sea, ya no le estaban prestando ninguna atención, ellos simplemente se habían absorbido por completo en el Señor y habían abandonado el hogar. Dice que cuando ellas vieron que eso estaba sucediendo y que ellos se estaban yendo del hogar, ellas supieron por supuesto el motivo. Entonces dice que ellas, que sabían mucho acerca de el Señor Krishna, acerca de la personalidad de Dios, ellas se absorbieron en pensamientos acerca de Él y lograron los mismos resultados que sus esposos. Esto es significativo, porque dice que ellas, sin partir hacia los Himalayas, sin ponerse ropa abandonada, sin hacer nada de lo que sus esposos hicieron, nada externo, pero sí haciendo lo mismo interno, o sea, ocupándose en el recuerdo constante del Señor, dice que ellas alcanzaron el mismo resultado, o sea, el regreso a la morada del Señor. Y este es el punto clave porque nos da el ingrediente esencial. Si vemos el resultado que dos personas alcanzan, pero estas dos personas siguen dos métodos externos diferentes, entonces podemos comprender que si ambos llegan al mismo resultado, quiere decir que la cuestión no está en el método externo, que tiene que ser exactamente igual, sino que hay un ingrediente que tiene que ser interno. El ingrediente de la entrega total, el ingrediente de la absorción total, el ingrediente del servicio devocional absoluto, en este caso, la recordación constante del Señor. Por eso hay un precepto que es el fundamental de todos los preceptos que dice: recuerda siempre a Dios, nunca te olvides de Dios. Si la criatura llega un momento a situarse en ese nivel, entonces está en el estado más perfecto de la existencia. Aquel que tenga siempre presente al Señor y que nunca se olvide del Señor, y no solo tenerlo presente, sino presente como el centro, como lo fundamental, y presente desde una actitud totalmente amorosa. Esa es la cuestión, ese es el llamamiento, esa es la invitación, esa es la actitud a buscar, la posición a buscar, ese es el punto. La forma en que lo haga, cada cual tiene que irlo haciendo o tuvo que irlo haciendo desde lo que se le permitía según su posición de vida. Si era mujer, si era hombre, si era guerrero, si era obrero, si era rey, si era lo que sea. Cada cual tenía que asumir un método diferente, pero el punto interno de su corazón y de su mente era el mismo, no hay otro. A no ser que uno se entregue por completo al Señor, no hay posibilidad de retorno al estado de perfecta conciencia de Krishna. El tema de la partida, este es el último texto, el tema de la partida de los hijos del rey Pandu para la última meta de la vida, o sea, para alcanzar la última meta de la vida, ir de vuelta a Dios, es totalmente auspicioso y completamente puro. Por lo tanto, todo aquel que escuche este tipo de narraciones con total fe
crea en ellas y lo haga con devoción, se gana sin duda alguna un lugar en el servicio devocional perfecto del Señor, y esa es la máxima perfección de la vida. Nos invita este texto de final de capítulo a escuchar con fe, o sea, con la mente abierta, sin cuestionar, sino con completa convicción de que todas estas narraciones son ciertas. Eso es importante, porque sin esa fe no hay cambio posible. Escuchar sobre estas narraciones, quien escucha, quien reflexiona, quien medita, quien las comparte, dice que sin duda alguna se gana un puesto en el servicio puro del Señor. Porque estas narraciones van purificando el corazón, van purificando el oído, la mente, y al repetirlas van purificando la lengua, van purificando nuestra vida. Y cuando nuestra vida esté purificada, entonces el amor por Dios que está internamente situado en estas narraciones despierta a la semilla de amor por Dios que está en nuestro corazón, y por eso es que nos ganamos un puesto en el servicio del Señor. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe. Tengamos todos un buen día. Hare Krishna. Estoy finalizando la llamada.